Analicé a 50 infoproductores que facturan más de $100,000 y descubrí unos patrones que determinan el crecimiento exponencial de un infoproductor o, en caso de no aplicarlos, quedarse en el mismo lugar. Mi nombre es Andrés, llevo más de 5 años ayudando a montones de negocios infoproductores a multiplicar y exponenciar su crecimiento, multiplicando sus ingresos, dándoles más claridad y quitándoles esa incertidumbre. Y después de hacer montones de análisis, puedo decirte algo con mucha seguridad. Y es que el crecimiento no es una cuestión de hacer más contenido y mucho menos de aplicar las estrategias que hace la mayoría. Pero en este video te voy a enseñar 5 patrones que evidencié después de estudiar a estos 50 infoproductores que facturan más de $100,000. Y también cómo deberías adaptar todo esto a tu negocio. Porque si de nada te sirva copiar y pegar y que todo el mundo haga lo mismo y luego el mercado se sature. Y es que no tener una estrategia correcta basada en tu audiencia puede hacer que estés invirtiendo dinero, tiempo, esfuerzo y no sentir que avances y literalmente no avanzar. Así que debemos preguntarnos primero qué es eso que hacen esos infoproductores que facturan más de $100,000 al mes. Y sí, ese es el primer patrón. Como puedes ver, estos son los 50 infoproductores que estudié y este es el primer patrón. ¿Qué hace alguien que está a los $100,000 al mes? Y quiero que puedas entender que todas estas personas tienen algo en común. Y es que todas estas personas tienen unas bases correctamente fundamentadas. Y esto es esencial porque créeme que te voy a hacer una pequeña pregunta y es si constantemente, cada 3 a 6 meses, haces un análisis a fondo de tu audiencia. Y esto es fundamental porque no sé si ya lo hayas hecho, me puedes decir que yo ya conozco a mi lead, a mi buyer persona, yo ya sé a quién directamente me estoy dirigiendo y sé cómo llegar con mi mensaje. Pero quiero preguntarte si realmente tienes, por ejemplo, rasgos psicográficos, demográficos y alguna vez en tu vida has hecho un Google Form, o sea, por historias, creas ciertas historias, haces un lead magnet y mandas a las personas a cambio de ese lead magnet a un Google Form y seguidamente ellos rellenan eso con ciertas preguntas que te den esos rasgos psicográficos, demográficos y todo esto para la cuestión de entenderlo un poquito más a tu lead. Entonces, la importancia de hacer un buen análisis es que una vez ya entiendes a tu lead, sabes a quién te estás dirigiendo, el mensaje que estás dando va a ir muchísimo más directo a esa persona y va a lograr impactar muchísimo más en ella. Pero entonces, necesito que sí o sí, si no lo estás haciendo cada 3 o 6 meses, créeme que no sirve, porque las audiencias maduran. Tu audiencia en este momento puede estar que te hayan conocido en un momento y ahora están en otro momento y quieran otro tipo de transformación. Entonces tienes que entender eso muy bien. Y es que también para hacerlo un poquito más a fondo estos análisis, tienes que reunirte, por ejemplo, en llamada con tus seguidores. Y esto me explico muy sencillo. Y es poder, una vez entendemos un poquito nuestro lead, ver nuestros seguidores, ver esos seguidores que podrían parecer nuestro lead y decirles, hey, hermano, podría tener una llamada contigo y por lo menos hacerlo con diez personas, hacer una llamada de 30 minutos y obviamente hacer un guión planeando las preguntas que le vas a hacer y decirle preguntas acerca de su personalidad, de dolores, objeciones que tiene, problemas que tiene y todo esto, como te dije, es enfocado en poder entender directamente a la persona que nos estamos conociendo. Y para este caso, créeme que hay alguien que lo hace muy bien y es que es Cale Anders. Es una persona, como pueden ver, tiene 2.6 millones de seguidores y es que él básicamente, yo creo que ustedes lo conocen, enseña cómo aprender inglés. Y conoció tan bien a su audiencia que sabe que parte de su audiencia quería tener inglés para mejorar sus condiciones laborales. ¿Y qué hizo? Añadió un upsell en su oferta que básicamente es sales con trabajo. Metodología diferente porque la gente estaba cansada de los libros de texto, todo eso. Certificado porque la gente quería certificados para poder mostrarse en universidades, por ejemplo, y en poco tiempo. Creo que esto es esencial. Creo que este caso ya con esto te quedas. Mira que por acá lo pone 90 días. Y esto créeme que es increíble que lo puedas hacer. Un buen análisis va a mejorar muchísimo todo. ¿Y todo esto para qué? Para que podamos mejorar nuestra oferta. Nuestra forma de captar y convertir también la mejoramos. Cuando digo forma de captar es cómo atraemos a nuestro cliente ideal, o sea, esos anuncios o ese contenido que estamos creando, cómo lo podríamos hacer más dirigido a ellos y cómo los convertimos en clientes. Entonces, una vez sabemos eso, mejoramos muchísimo, muchísimo nuestro mensaje. Y entonces es importante, luego de ya saber todo este análisis, poder hacer un MVP, un mínimo producto viable, en el cual podamos directamente volver a hacer otras 10 llamadas y vendérselo a nuestra audiencia
decirle, ok, tengo este precio, te lo voy a dejar muchísimo más barato de lo que te estoy dejando, es un MVP, es una prueba para ver qué tal está funcionando, decirles, ok, estarías dispuesto a pagar 50 porque muchas veces tu audiencia, como te quiere mucho, te va a decir, no, estoy seguro que tu producto es buenísimo, yo te lo compro, pero hasta que en el momento en que no le pones el dinero y le dices, ok, hay que pagar esto, ellos no te van a decir la verdad, entonces no vas a saber las objeciones. Y sabiendo, ya poniendo en situación todo, vas a tener esos unique sell points, que básicamente es esos puntos únicos de venta que tienes y vas a saber qué es lo que de tu oferta destaca y cuáles van a ser esas debilidades de tu oferta para que las puedas mejorar y solucionar esas objeciones que suele tener tu cliente. También esto te va a permitir subir el ticket al máximo, que tu oferta pueda tener un ticket altísimo o que puedas tener un ticket concorde a tu audiencia. ¿Listo? Eso para que lo tengas en cuenta. Y es que todo lo que hacen, lo hacen en base a su audiencia. Quiero que tomes esa frase que es esencial, pero si no sabes cómo ejecutar toda esta información, seguirás en el mismo lugar. Y ese es exactamente el segundo patrón, y es cómo ejecutamos. ¿Cómo podríamos transformar esos fundamentos que agarramos en el anterior punto y convertirlos en una estrategia? ¿Listo? En una estrategia vinculada a tus necesidades, ¿cierto? Vinculada a las necesidades de nuestro cliente. Y ese es el segundo escalón. Yo creo que ya lo van viendo, esto es como una pirámide. Entonces es súper importante que lo hagan en orden. Así que, como habíamos dicho en el anterior punto, esta es la ingeniería inversa. Y es que una vez tenemos ese formulario, o sea, tenemos anotado literalmente quién es nuestro cliente ideal, es que miremos esos problemas que tiene y convirtámoslos en soluciones. ¿Listo? Ya eso lo hiciste en tu oferta, pero entonces igualmente para la estrategia necesitamos esto, para entenderlo exactamente cuáles son todos esos problemas que tiene. Primero porque esto te va a servir para hacer contenido. ¿Listo? Porque como te había dicho, tu audiencia crece y madura. ¿Qué pasa? Que tu audiencia a medida que va pasando el tiempo van volviéndose mayores, van buscando otras cosas. A lo mejor ya cuando uno está en un inicio quiere las cosas muy rápido, pero a lo mejor ya a medida que pasa el tiempo, al cabo de 6 meses, quieren algo un poquito más lento o algo un poquito más técnico. Entonces, para que puedas tomar eso en cuenta, que es supremamente importante. Y la importancia de poder hacer esa ingeniería inversa es que una vez entiendes ese problema y esa solución que quiere tu lead, es que ellos a ti te ven como ese punto B y ellos están en el punto A. Para que te haga una idea, ese punto A es el problema, a ti te ven como esa solución o más bien como ese vehículo. Entonces, ¿qué pasa? Como te ven como ese vehículo, ellos quieren consumir un poquito de tu contenido, conocerte un poquito mejor, porque entre más cercanos ellos sientan y ellos no te vean como en ese pedestal, sino como tú podrías ser mi amigo, es entender y generar esa confianza hace que las personas terminen comprando. Entonces, ¿qué pasa? Por las historias de Instagram es 100% donde generamos esa confianza. En caso de que seas un infoproductor que crea contenido por YouTube, ya sabes, tienes que mover tu audiencia, no moverla, o sea, tener parte de tu audiencia que está calificada para la compra en Instagram, porque eso te va a permitir calificarlos. Entonces, en caso de que no sepas cómo hacer esto, déjame en los comentarios, yo te estaré haciendo un video. ¿Listo? Entonces ya sabemos que las historias, la importancia de las historias es dar confianza. Entonces los highlights, las historias son solamente para dar confianza y que la persona te conozca mejor, conozca lo que haces, te conozca un poquito más por dentro. Entonces, la importancia de esto es dar nuestro lado humano para que lo puedan tomar en cuenta y es fundamental. Luego voy a tocar mejor ese punto, pero aquí llega el siguiente punto que es muy importante y es comprender el ticket de tu audiencia. Porque la mayoría de gurús siempre te dicen, hey, solamente vende high ticket, vende tickets altísimos y realmente esa no es siempre la verdad. Y es que esto se repite demasiado y créeme que he visto muchísimos casos de esto. Y es que la mayoría de personas suelen creer que si no venden high ticket es porque su audiencia está mala. Y créeme que no, hay gente que vende low ticket y vende muchísimo y vende muy bien. Y la mayoría de tus infoproductores referentes venden algún servicio low ticket, que luego estaré hablando de eso. Pero entonces, ¿qué pasa? La importancia de entender eso, el ticket en base a un proceso. Y es que, dependiendo de tu audiencia, esos datos psicográficos, demográficos que te dieron, y ya haces tu apartado de ingeniería inversa y entiendes tu lead cuál capacidad adquisitiva tiene y creas tu oferta a partir de eso, vas a saber si tu oferta es low, high o media. Entonces, ¿qué pasa? Si tu oferta es alta, ya sabes que el proceso va a ser muchísimo más largo. Tomar un cliente te va a tomar más tiempo, más esfuerzo,
y va a tener que tener un sistema un poquito más largo. Un cliente low ticket va a tener menos objeciones porque es menos dinero y es así de simple, el proceso va a ser más corto. Entonces esto para que lo puedas tomar en cuenta y que cualquier cosa que adaptes no la hagas solamente copiando y pegando de otra persona, sino que puedas basarla en tu audiencia, ¿listo? Necesito que mires a tus referentes. ¿Y esto a qué hace referencia? Es que tienes que entender que la mayoría de tus referentes ya tienen tanta demanda que lo que tienen que hacer es una escala de valor. ¿Y qué es esto? Te estabas preguntando. Y es básicamente, a veces, muchas veces, dan un contenido gratuito, que esto les vale cero, luego llega una persona a un curso que vale 100, luego una mentoría vale 500, y luego uno a uno donde yo lo hago por ti, precios exorbitantes, pero es porque a medida que vayas teniendo más demanda, no vas a poder suplir toda la demanda, obviamente. Entonces, ¿qué sucede? Tienes que comenzar a crear ofertas complementarias o una escala de valor en la cual hagas un proceso para que cada cliente pase cierta etapa y haya como una vinculación. Me explico. Que en la primera etapa genera como esa confianza contigo y luego ya está más dispuesto a comprarte algo a ti. O que no puedes manejarlos todos y directamente haces esto para poder manejar todos los clientes y que no pierdas calidad. ¿Listo? Entonces esto es importante que lo tengas en cuenta porque esto no muchos te lo dicen y por eso es que muchas veces uno ve a alguien que vende un curso de algo y dice, esta persona no gana de los cursos, pero es que se quedan con los mejores clientes y los cursos los hacen para las personas que todavía no están preparadas. Ahora, te estarás preguntando qué estrategia hago, qué puedo hacer. Y es que ahora que tenemos toda esta parte acá de los fundamentos y esta parte del patrón de ejecutar, es que literalmente un negocio virtual o un negocio virtual, entre comillas, un negocio de infoproductor, no se ve como un embudo así. Un negocio de infoproductor es lo mismo que un negocio físico. Entonces, tenemos que dejar de pensar de que esto es algo demasiado nuevo porque al final se rigen las mismas cosas. La estamos vendiendo a personas. Estamos dando algo a cambio de dinero. ¿Listo? Entonces, para que lo puedan tener en cuenta. Y es entender que el proceso de ventas no se ve así, sino que se ve un poquito más largo. Una persona no es tan fácil como 3 etapas y ya, no. Una persona tiene una etapa inconsciente donde no conoce el problema. Una persona tiene una etapa donde está interesado en ese problema, donde comienza a consumir contenido, donde comienza a considerarlo, donde dice, ok, me gusta esto, pero ¿a quién será? ¿Quién será la mejor opción? Entonces acá uno les muestra diferenciales, por ejemplo, y luego está preparado para la compra directamente. Luego hay un proceso de onboarding, luego hay un proceso de upsell y cross-sell, donde añadimos más valor a la compra para poder generar más ingresos. Y hay una parte de referral, donde lo que hacemos es generar esos testimonios que nos van a traer más testimonios, hacer algo para que esa persona, si nos recomienda, le damos algo. Entonces es importante que entendamos esto, porque una vez entendemos esto, entendemos que no hay estrategias sencillas ni fáciles, sino estrategias. Me explico. Por ejemplo, el embudo social, crear historias, carruseles, reels, que tienen un lead magnet y entonces le dijimos a la persona, hey, si quieres esta cosa o este lead magnet, o sea, un contenido de valor, mándame un DM al interno con la palabra ta, ta, ta. Y entonces ya sabemos que una vez esa persona manda ese DM, lo que hacemos es que le mandamos un setter, el setter se contacta con él, lo califica, mira si es el perfil adecuado y pues la persona quedó feliz porque le dice el lead magnet y dice, esta persona tan chévere. Y luego mira tus historias y todo el proceso, pero créeme que si tú no tienes un servicio high ticket o a lo mejor no estás ofreciendo algo, un buen lead magnet, o sea, basado en tu audiencia, no te va a servir esto. Y es que esto básicamente viene de la etapa del interesado o el inconsciente. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo es mostrarle algo a alguien para que interactúe con nosotros y a partir de eso generarle como más interés y que comience a considerarnos a nosotros como una opción. Y entonces no te podría decir, hey, tu mejor opción es el BCL, el Loom, el School o el lanzamientos o los webinars o los lanzamientos por grupos. No funciona así. Tienes que entender en qué etapa se encuentra tu cliente, qué tipo de información estás dando, crear contenido en base a ello y, por ejemplo, utilizar esta estrategia de DMs es muy buena, sirve muchísimo. Entonces podrías estarla aplicando, al igual que podrías aplicar muchísimas estrategias. Todo va a depender de tu tipo de cliente. Por si no quedó muy claro, ya sabiendo todo esto que tenemos acá del tráfico, el tipo de tráfico que nos puede estar llegando, es importante que podamos ver cómo podríamos captar a esa persona y ver todo como un proceso, como que la persona está aquí inconsciente, cómo podemos hacerla para pasar a este lado, cómo luego podemos hacer para pasarla a este lado. Esto solamente es una forma de captación y conversión para que la persona pase de una etapa a otra. Pero si no logras que esa persona luego pase a la fase de compra, nunca vas a hacer nada. Entonces, esto solamente es una opción, ¿listo? Para que dejen de utilizar estrategias
sin entender el trasfondo, porque si no, no les sirve, porque muchas veces las añaden en etapas que no son. Ahora, el patrón que sigue, te puedo decir con muchísima seguridad, que es aquel que marca la diferencia entre donde estás en este momento y esos $100,000. Y es que una vez tenemos toda la base de la pirámide bien construida, podemos hacer que llegue hasta el cielo. Y es que el patrón número 3 no es nada más que multiplicar lo que ya te funcione. Y es que una vez ya hemos hecho esas pruebas A/B, mirando las diferentes estrategias de captación, probando diferente contenido, sabiendo a quién nos dirigimos y haciendo todo muchísimo mejor, es poder entender esa fase de optimización. Y es que muchísimos gurús muchas veces dicen que hago todo 100% orgánico. Igualmente, por acá te voy a estar mostrando algunas capturas. La mayoría de infoproductores que conoces invierten en anuncios, ya sea por Meta Ads, Pinterest Ads, Google Ads, hasta en X, ¿sí? Twitter, básicamente. Entonces, no tiene nada de malo si te digo yo, por ejemplo, que cada cliente que te cuesta $100 y vendes un producto o un servicio de $1,000, te están quedando 900. Digamos que tu margen es del 100%. ¿Te enojarías? ¿Estaría mal? O sea, ¿crees que sería una mala inversión? No, para nada. Y si pudieras crecer 3 veces más rápido lo que estás haciendo ahora, sin perder la calidad de tu lead, sin quemar a tu audiencia, ¿te enojarías? Tampoco. Entonces, dejemos de pensar de que los anuncios son algo malo. Los anuncios son una forma de mejorar, llegar a más audiencia y disminuir el tiempo en el que estamos haciendo las cosas. ¿Listo? Entonces, ¿ahora qué pasa? Te voy a dar una estrategia que utiliza muchísima gente y es que los Follow Me Ads, ¿sí? Los Follow Me Ads, te voy a revelar cómo son tan increíbles y es muy básico. Es literalmente persona que vio mi perfil en los últimos 30, 60 días, mostrarle anuncios. Básicamente, para que te hagas una idea, no te lo voy a explicar así tan técnico, sino que una persona está viendo tu contenido, vio un video tuyo, interactuó con tu perfil, le hacemos un anuncio, el cual eh, pues sea así, personas que interactúan en mi perfil en los últimos 30, 60 días y le mostramos un anuncio, el cual habla un poquito más de lo que haces, o sea, muestra un ángulo diferente del que le estabas mostrando en ese contenido, en ese video que le estabas mostrando, y así lo que haces es generar más seguidores. ¿Qué pasa? Cuando hacemos anuncios directamente a una audiencia nueva, lo que pasa muy a menudo con Facebook o bueno, con Meta, ahorita con lo de Andrómeda, es que al principio se suele dirigir a muchas audiencias, puedes tener clientes malos y va a depender mucho del tipo de anuncio que hagas. Entonces, con esto, lo que haces es que el contenido que ya tienes, el contenido que ya has creado, puedes utilizarlo para generar más interacción y, o sea, más seguidores, traer más seguidores y luego posibles más clientes. ¿Cuál es esa táctica de anuncios que yo, por ejemplo, te diría que te recomiendo y que para mí es el secreto mayor guardado de todo el mundo? Y es que es literalmente hacer pruebas A/B. Créeme que esto es lo más fundamental. Puede ser que esto de los Follow Me Ads no te sirva, porque puede ser que tu audiencia, no sé, sea malísima o algo así, y te toca hacer más bien pruebas A/B en las cuales pruebes, por ejemplo, con el 1% similar a tu audiencia. Bueno, ahí no entro mucho en tema, pero básicamente son pruebas que haces un testeo aquí, otro testeo acá, y es tener súper claro números. Esto es supremamente importante porque como te estaba diciendo muchas veces como infoproductores, pensamos, no, es que como mi negocio es virtual, no tengo que estar tan pendiente de números. Sí, esto también es de mucho de números. Entonces, tienes que ver, si por ejemplo estás vendiendo un servicio de 1,000 y te gastas 900 en el onboarding, en el proceso de cada cliente, y, y te quedan solamente 100 y de esos 100 te quedas con 50 y te está costando cada cliente 60 y es lo único que puedes mantener, pues entonces no te sirve. Entonces necesitas cambiar la prueba B y probar otro tipo de ángulo o otro tipo de anuncio para ver si funciona. Estoy hablando muy rápido, pero espero eso se haya entendido. Y quiero ir a la siguiente parte, que es la parte del retargeting. Y es que muchísimas veces nos dicen, por ejemplo, esto de los follow me ads, no es algo nuevo, es algo que siempre ha existido. Eso es lo que quiero que entiendan en este video y es que todo esto de los negocios virtuales es lo mismo que los negocios reales, solo que las estrategias les cambian el nombre y las hacen ver muchísimo más complejo, pero entonces no me confundan que yo sé que siempre generas incertidumbre y yo lo que quiero darles es un poquito de claridad. Y entonces, básicamente, ¿qué es el retargeting? El retargeting es ver esa etapa en la que se encuentra el cliente, ya sea inconsciente, como te había dicho, interés, en qué etapa se encuentra el proceso de ventas que tienes y poderlo llevar a la siguiente etapa para que esté un paso más adelante para poder comprar. Entonces, ¿qué pasa? Que sabemos que las personas están yendo en la landing, por eso es tan importante traquear cada parte de nuestro embudo que estamos siguiendo y es, por ejemplo, si las personas están yendo en la landing, hacer un mapa de calor. Un mapa de calor es básicamente un mapa, una aplicación, la descargas
bueno, la compras, hay muchos de compra, básicamente llegas y él te va mostrando, por ejemplo, las personas, dónde es que están hundiendo más clic, dónde es que ponen más atención y, por ejemplo, en qué lugar se están yendo. Entonces, una vez ya sabes en qué lugar se están yendo, puedes mirar si es que hay que cambiar los titulares, la imagen, si hay que dar una mejor promesa y de esa forma lo que vamos a hacer es que en caso de que ya se estén yendo y no estén terminando la compra y quieras aumentar esa cantidad de personas que compran, que se van en ese paso, lo que haces son anuncios de retargeting o le llegas básicamente de nuevo a su audiencia. ¿Qué es? Que le llegas con un anuncio el cual tenga cierto ángulo, le está hablando a esa persona en esa etapa, exactamente en esa etapa, y le puedas decir, ok, seguramente te surgió esta duda o esto otro, continúa con esto porque créeme que va a ser genial. Entonces, básicamente es el retargeting, hacer que la persona termine el proceso y es volverle a llegar si ya lo dejó el proceso. Con todo esto estoy seguro que vas a crecer. Sin embargo, todavía quedan patrones que pueden costarte semanas, quizás meses, y son aquellas tácticas, estructuras que pueden añadir sin miedo a que sean generalistas. Y básicamente, para que me puedas hacer un poquito de entendimiento, es esa parte del mantenimiento. Y es que, ya como te diste cuenta, estamos haciendo una pirámide. Y es poder hacer ese mantenimiento de esa pirámide para que no se caiga, tenga una buena estructura y, ¿me entiendes? Es como un ladrillo, dejarlo secar y constantemente haciéndole cierto cuidado para que al final de cuentas dure muchísimo más tiempo. Entonces, es básicamente esa etapa donde dejamos la incertidumbre. Ese es el patrón número 4. Entonces, ¿qué necesito de ti? Y es que, por favor, deja de hacerlo todo tú, porque siempre pensamos, o bueno, a mí me ha pasado, que cuando contratas a alguien, estás comenzando, llegas con toda la emoción de contratar nuevas personas y cuando los contratas te das cuenta que no dan como esa misma calidad o no están haciendo tu idea. Y entonces ahí comenzamos a decir, tengo que hacerlo todo yo. Y es el mayor problema que cometemos, porque eso lo que hace es que tengamos un techo de entrada y si en algún momento pasamos por un momento burnout o nos pasa alguna cosa, vamos a literalmente a perder todo. Entonces, acá lo importante es que podamos estandarizar nuestros procesos de entrega. ¿Y a qué me refiero con esto? Y es que créeme que otras personas pueden hacer lo mismo que tú estás haciendo. Lo que necesitan es estructura. Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros estandarizamos, decimos, ok, cada vez que una persona llega pues, se vuelve un cliente mío, yo, por ejemplo, le mando un formulario, ¿listo? Eso es una forma de estandarizar un proceso. Yo hago campañas o yo me encargo del contenido. Ok, ¿qué puedo contratar? Puedo contratar un editor para yo no editar yo, sino que alguien edite los videos y yo lo que le puedo hacer es explicarle la estructura que yo sigo con cada cliente y cada paso que hago para hacer una buena edición. Ejemplo, ¿no? Entonces, acá la verdadera cuestión es cómo podría duplicar mi trabajo sin perder calidad. Y esto lo que te va a permitir ampliarte muchísimo más y que es esa incertidumbre constante, porque siempre estamos diciendo, oh, ok, este cliente parece que me hubiera llegado por suerte, o este cliente puede ser que me llegue, pero qué tal que no puedo tener esa garantía como que estaba diciendo de devolverle el 100% del dinero si no logramos hacer X resultado en X tiempo. No puedo hacer eso porque si delego directamente a las personas, no me da miedo que pierda la calidad. Entonces, no, estandariza, que es lo más importante. Documenta todo lo que estás haciendo en este momento y así vas a tener, luego vas a poder estandarizarlo, ¿listo? Deja de enfocarte solamente en convertir y en adquirir. Y como te estaba diciendo, adquirir es la parte donde creamos contenido, llenamos el embudo por encima y convertir es donde lo pasamos a la siguiente etapa para que luego terminen comprando. Y este es algo bueno, pero es un gran error que comete la mayoría de personas. Como estaba diciendo, es que dejamos de pensar en esto como un negocio de verdad, porque literalmente, si te pones a pensar, va a llegar un punto donde vas a romper cierto techo de facturación, te va a tocar demostrar eso a la fiscalía o a la entidad donde estés, y te va a tocar igualmente abrirte una empresa, un logotipo, toda la cuestión y vender. ¿Sí me entiendes? Entonces, esto es un negocio. Entonces, ¿qué pasa? Tienes que entender el proceso después de la compra, cómo fidelizo a un cliente y cómo hago esas ofertas complementarias, cómo puedo hacer que un cliente en su lapso de tiempo de vida me deje más dinero, me deje más retención y, por ejemplo, que pueda hacer un proceso de referral, o sea, de referencia que invite a otras personas a seguir mi servicio y llevarle algo a cambio. Entonces, una vez entendemos toda esta parte de acá y comencemos a pensar en estrategias para eso, créeme que te vuelves loco. O sea, es importantísimo esta parte de delegar, sistematizar, estandarizar y poder
enfocarse en el onboarding, en los upsell, en los cross-sell y en la referral. No sé si se entendió, pero de verdad, créeme que es fundamental. Llegamos con el último patrón y estoy seguro que es una oportunidad increíble y que te va a encantar. Y no es nada más y nada menos que te voy a invitar a que vayas aquí abajo en la caja de descripciones y en el primer comentario te voy a estar dejando mi Instagram, donde puedes primero seguirme. Igualmente te invito también a suscribirte a este canal, que créeme que subo contenido así todo el tiempo. Y te invito a seguirme en Instagram, a dejarme un mensaje donde me digas vengo de YouTube. Y ¿esto por qué? Porque, ok. Y es que voy a estar escogiendo una persona de las que vayan a mi Instagram y me deje ese mensaje y voy a hacer literalmente una mentoría uno a uno grabada para subirla a YouTube, obviamente, y también en las historias de Instagram poder responder ciertas preguntas que ustedes tengan. Pero entonces la cuestión aquí es que te diré exactamente, en caso de que quedes, obviamente, de que seas el escogido entre las personas que vayan a escribir, te diré exactamente en qué fallas. Te daré perdón, te daré claridad absoluta en todo el camino. Y créeme que esto es supremamente importante. La verdad estoy muy emocionado con esto. Espero que puedan ir a mi Instagram, dejarme el mensaje, obviamente seguirme porque créeme que voy a estar subiendo contenido en mi Instagram, aquí en YouTube y en mi Instagram un poquito más personal, pero acá en YouTube voy a estar subiendo contenido increíble. Y por último, también te quiero invitar por aquí en una etiqueta de un video, y es que seguramente si no aplicas todo esto en este momento, no vas a lograr nada, y es que tienes que comenzar a tomar acción. Entonces, por aquí te estaré dejando un video sobre la estrategia de ventas que está funcionando mejor en Instagram para que puedas aplicarla. Y sin más, gracias por llegar hasta aquí y siendo tú, me suscribiría.